Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Renuevo el saludo a aquellos que se van sumando. Bueno, qué lindo sábado para compartir, sobre todo porque van bajando las temperaturas, así que dan muchas más ganas de quedarse en casa y, ¿por qué no?, aprovechar estas entrevistas. Bueno, les aseguro que la vamos a pasar bien. Nos vamos a ocupar en este bloque en particular de lo que dejó, de lo que fue la gira de Alberto Fernández por algunos países de Europa. ¿Con qué objetivos fue hacia allá? Y sobre todo, ¿cuáles son las noticias que trae? Bueno, nos sumamos a la conversación a Edgardo Moreno, periodista que hace política y que siempre nos acompaña en esta casa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Cruz, buenas noches. Gracias por la invitación. Debiera preguntarte por separado, ¿no? ¿Con qué objetivo fue? Y al mismo tiempo, ¿qué se trajo de bueno desde allá? ¿Fue con algún objetivo? Esa también es la pregunta, ¿no? Bueno, si el objetivo que tenía era escapar un poco de la realidad local, es poco lo que pudo conseguir también, porque siguió enganchado con los problemas de la Argentina, eso es lógico, en esta gira internacional que hizo Alberto Fernández, que es la primera ya en un contexto de guerra en Europa, porque la anterior de él había sido aquel episodio muy controvertido en el cual se presentó ante Vladimir Putin y le ofreció a Argentina como puerta de entrada para América Latina, mientras Putin ya tenía 140.000 soldados clavados en la frontera con Ucrania. Así Un es. papelón importante que hizo en aquel momento, la diplomacia argentina. Ahora, si el objetivo de la gira internacional esta que hizo Alberto Fernández era ofrecer dos productos de la posible exportación argentina en el contexto de la guerra, alimentos y energía, la verdad es que no se entiende muy bien cuál fue el diseño de la gira porque no fue un resultado favorable. En términos de la oferta de alimentos, que efectivamente la guerra en Ucrania está generando ese problema en Europa y lo va a seguir agravando, por lo general los acuerdos de venta de alimentos son entre privados y el ministro de Agricultura, por ejemplo, Julián Domínguez, que podría articular eso en los contactos entre Argentina y los países europeos, estuvo ausente de la gira. Pero parece que Alberto Fernández tenía más puesto el foco en la posibilidad de ofrecer energía, que es otra de las cosas que genera como crisis la guerra en Ucrania. Ahora bien, ¿qué fue ofrecer de energía? Ofreció Vaca Muerta, que efectivamente, como él dice, es un reservorio importantísimo en el contexto internacional de energías no convencionales, de gas y de petróleo no convencional, pero pidiendo inversiones para explotar Vaca Muerta. Cuando le preguntaron concretamente cuándo podría tener la energía para ofrecer, el gas concretamente para ofrecer, y dijo, bueno, si llegan las inversiones entre 3 y 4 años, o sea, un poco lejos de las necesidades europeas inmediatas. Además, metió la pata cuando, delante de sus interlocutores, condenó las sanciones económicas que esos mismos interlocutores hicieron contra Rusia, interpretando que esto genera un desorden general. Sí, más desorden general es el que ha generado Vladimir Putin abriendo una guerra sangrienta en Europa cuando nadie lo esperaba. Esto desde el punto de vista de los objetivos concretos que se podrían haber presumido de la gira de Alberto Fernández. Pero la verdad es que si se analiza el desarrollo de las visitas en España, en Alemania y en Francia, antes de concluir, se la pasó hablando de la realidad argentina y dentro de la realidad argentina, de una manera bastante desagradable, de los conflictos internos de la realidad argentina y de los conflictos internos de su propio partido. Yo te pregunto lo siguiente, no sé qué antecedentes de otros presidentes que hayan hecho giras por el mundo existen de que concretamente, bueno, se refieran o hagan referencia justamente a los problemas domésticos. No sé si hay antecedentes de este tipo. Mirá, voy a traerte un recuerdo de octubre de 2017, aquí en Córdoba. Bien. Visitaba Córdoba Barack Obama, reciente expresidente de los Estados Unidos, venía a un congreso de economía verde que se realizó acá cerca del aeropuerto. Tenía que disertar sobre el cambio climático y su sucesor Donald Trump estaba deshaciendo todos los convenios que Barack Obama había firmado sobre cambio climático. Le hicieron una pregunta muy específica acerca de qué opinaba él de lo que estaba haciendo Trump, su adversario interno dentro de los Estados Unidos,
con los convenios de cambio climático. Y como hace cualquier jefe de Estado fuera de su país, se resistió a hacer una crítica. Todos sabíamos, y él también dio a entender, de que estaba totalmente en desacuerdo con lo que estaba haciendo Trump. Pero él no iba a hablar así del presidente de su país fuera de su país, aun cuando fuese su adversario político más fuerte, el que está en las antípodas ideológicas. Bueno, por lo general, los jefes de Estado, cuando salen al vecindario, no están hablando de las cuitas internas de su propio país. En el caso de Alberto Fernández se puso a hablar de la interna con su vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando quiso enmendar ese error de que estaba hablando de Cristina, dijo, no, pero mi enemigo es Macri. Es como si Obama hubiese dicho, no, pero mi enemigo es Trump, fuera de su país. Es decir, es indefendible por donde se lo quiera ver lo que hizo Alberto Fernández. Nos expone realmente como un país que tiene poca autoestima de sí mismo, como para salir a hablar al mundo y estar hablando permanentemente de los problemas internos, ya no entre partidos dentro de la Argentina, sino dentro de su propia coalición de gobierno. Es decir, todo es un error. Hablar de Cristina, hablar de su posible reelección, después desdecirse, y después decir que en realidad como le preguntaron eso y no quería hablar de eso, su enemigo mortal es Macri, que también es argentino, ha sido presidente de este país y con el cual tendría que tener por lo menos una relación respetuosa, puertas hacia afuera de la República Argentina. Ahora, ¿no llevó al canciller? Digo, no llevó al canciller porque entiendo que es quien tiene toda la sapiencia para orientarlo en relación a cómo tiene que enfrentar, por ejemplo, a la prensa de cada uno de los países. Bueno, sí lo llevó en realidad. Cafiero no tiene esa sapiencia. La Cancillería probablemente sí lo tiene, porque tiene personal de carrera que le puede asesorar al presidente qué cosas conviene y qué cosas no conviene decir en el exterior. Pero bueno, ya es sabido que ha pasado por sobre toda la línea diplomática argentina el gobierno y respeta poco y nada lo que tiene para decir el staff de línea del Palacio San Martín sobre eso. En las conferencias de prensa, por otra parte, la pasó bastante mal, solo por el hecho de que le hicieron preguntas casi de rigor. El periodista del diario El País le preguntó por la inflación en la Argentina. Y Alberto Fernández dijo, bueno, lo que pasa es que lo adjudicó a un problema mundial. El periodista le dice, pero no en todo el mundo la guerra está generando una inflación del 60%. Alberto Fernández dice, no es el 60%. Dice, en realidad todavía no llegamos al 54% que me dejó Macri. Bueno, 2 días después, anteayer en realidad, tuvimos el 58% en la Argentina. O sea que ni siquiera tenía el cálculo anticipado, que el INDEC ya sabía y todo el gobierno ya sabía por dónde iba a andar la inflación. Hizo un papelón frente al periodista español del País, que fue el mismo que cubrió Carlos Cue la visita de Obama aquí en Córdoba, esa que te mencionaba recién. Otro error que cometió ante la prensa, ante Deutsche Welle, digamos, una entrevistadora, Jenny Pérez, le preguntó acerca de la oferta de energía que podía hacer Argentina. Ahí tuvo que admitir que en menos de 3 o 4 años es imposible que Argentina saque un barco de gas licuado y que tendría que tener la suerte de que haya inversiones para poder hacer gasoductos y plantas de tratamiento de gas para poder adecuarlo para su exportación. Y en el contexto económico que tiene Argentina, con las características que tiene, con la imposibilidad incluso de las empresas de invertir en dólares y luego tener dividendos en dólares de sus inversiones, es imposible que eso ocurra. Es decir, fue ofrecer algo que Argentina no tiene. Lo único que tiene es incertidumbre política y él cada vez que hablaba de política estaba acentuando más esa sensación, hablando justamente de la pelea con su vicepresidenta, con Cristina. Bueno, por otro y en lado, la última conferencia que dio ahí en Francia, terminó de meter la pata porque se volvió para atrás con lo que había dicho de la reelección, que en realidad no había dicho lo que en realidad había dicho, que aspira a ser reelecto, una cosa que no daba el escenario internacional para ir a plantear la posibilidad de unas primarias, de unas PASO, de un debate interno del Frente de Todos, cuando ya las noticias sobre las diferencias con Cristina Kirchner son públicas e inocultables. La verdad, es una gira que si Alberto Fernández pensó hacerla para enmendar un poco los errores de aquella anterior, en la cual tuvo aquel papelón frente a Vladimir Putin, esta vuelta fue de la misma manera improvisada, contradictoria, yo diría chapucera, lamentablemente, una imagen que deja poco para considerar en términos positivos la que arrojó Alberto Fernández en este periplo internacional por Europa. Edgardo, muchas gracias una vez más.
Gracias a vos, Cruz. Ojalá que mejore la cosa, porque Ojalá, no ojalá. da para hablar siempre tan Ojalá, sí, no sé, en algún momento tenemos que buscar, si no, un tema, digamos, que sea de los agraciados del país. Ya lo buscamos en agenda y demás, pero sí, claro, para hablar de otra cosa. Te mando un abrazo. Los gobernantes no ayudan, lamentablemente. Buenas noches. Exacto, buenas noches. Vamos a hacer la primera pausa, pero antes una recomendación. Laura Cisneros en alguna oportunidad fue entrevistada acá en Semanario. Está presentando Transmutando, una obra de danza, una obra de teatro de danza inclusiva. Tuvimos la posibilidad de charlar con ella y nos contó lo costoso que es montar una obra de teatro inclusiva y demás. Bueno, lo cierto es que repite la chance de que uno pueda verla, no solamente a ella, sino también a todo el grupo, en la Ciudad de las Artes, el día 20 de mayo a las 10 de la noche en la Ciudad de las Artes. Así que bueno, un abrazo grande a Laura Cisneros y a todo el equipo que vienen haciendo Transmutando. Y existe la chance, quiero decir, de volver a verla. Pausa volando y ya venimos.